María de la Luz Elisa Paula del Corazón de Jesús, Natalia Berruecos y Jubera, mejor conocida como Elisa Margarita, nació en San Juan del Río, Querétaro, México, el 19 de julio de 1874, en una familia católica, enamorada de Dios, de la Virgen María de Guadalupe y patriota a toda ley. Fueron sus padres don Pablo Roberto Berruecos y doña Manuela Jubera. Fue bautizada al día siguiente en la parroquia de San Juan Bautista. Hizo su primera comunión el 8 de diciembre de 1883 y con gran determinación y firme convicción hace voto privado de castidad en el beaterio de las religiosas terciarias franciscanas. A los 10 años visitó la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y tuvo la dicha de besar la Santa Imagen sin cristal. En 1884 llega con gran fuerza a México las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús que tuvo Santa Margarita María Alacoque. Se crea la Archicofradía de la Guardia de Honor y Elisa es nombrada a su corta edad celadora. Deseaba consolar a Jesús en el Santísimo Sacramento e imitar la vida de la Santa, así que ella sola decide firmarse Elisa Margarita. La etapa de su adolescencia y juventud fue marcada por 3 momentos muy fuertes: la muerte de su padre en 1888, la muerte de su abuelita y la muerte de su madre en 1892. Pero su fe fue sostenida por 2 grandes frases dichas por su padre y su abuela: Elisa, sigue tu ideal en el nombre del Señor, y solo Dios llenará tu corazón. Ingresa el 20 de julio de 1901 en el convento de las Carmelitas Descalzas de San José en México, estancia que dura poco tiempo, pues se ofrece como víctima por las necesidades de México y del Carmelo. Su salud se deteriora enormemente, sintiéndose feliz, pues fue escuchada por Dios, pero triste porque ello amerita salir del Carmelo el 3 de septiembre de 1902, sanando inexplicablemente al día siguiente. En el Carmelo hubo 3 momentos importantes, entre otros muchos. El más significativo fue que soñó al niño Dios tan hermoso como nunca lo había visto, pero triste, derramando perlas. En otra ocasión a un anciano, alto y venerable, que le decía con dulzura: yo soy José de Calasanz. Las almas de los niños son más hermosas y delicadas que los lirios, así como las azucenas, que son las almas consagradas a Dios. Pero el Divino Salvador ha querido formar nuevos vergeles de sus almas escogidas, cercándolas con las rosas de la caridad, para que resguarden a los lirios de la inocencia. Y poco tiempo después soñó a Santa Teresa de Jesús, que le revelaba una pequeña cruz con las iniciales de los 4 votos. Del 12 de septiembre de 1902 a marzo de 1912, Elisa inicia lo que llamó la piadosa misión de caridad, pues se dedicó a mostrar el amor de Dios y de la Santísima Virgen a todas las personas que la providencia divina ponía en su camino. Fundó una academia de pintura donde se encendió la llama de la vocación en sus alumnas, y poco tiempo después varias ingresaron a conventos y congregaciones. A la cárcel de Belén iba semanalmente para dar catecismo y preparar a las presas y a los niños para los sacramentos. Formó parte de la conferencia de San Vicente de Paul en el Sagrario Metropolitano. Y también visitaba la casa cuna de gobierno, que fue la que marcó profundamente su vocación, pues ella vio a los niños huérfanos y abandonados. Comenta: les mostré una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, diciéndoles que les iba a enseñar el retrato de su verdadera madre, pero ninguno de los niños la conocía. No sabían que era su madre que tanto los amaba y que por ellos se había quedado en el santo ayate retratada. Salió muy emocionada, con la firme determinación de algún día fundar una casa cuna católica para que los niños estuvieran atendidos con verdadera caridad y que conocieran y amaran a Dios. Providencialmente conoció al doctor Aniceto Ortega y Espinosa y le comentó lo que ella quería hacer, a lo que muy emocionado el doctor le respondió: manos a la obra. Durante esos 10 años, Dios le concedió la gracia de conocer
al padre jesuita Antonio Labrador y al padre José María Troncoso, Josefino, a la señora Dolores del Barrio, viuda de Bejarano, y aunque pudo asumir en cierta forma la dirección de la Casa Cuna de Gobierno, ella deseaba volver a ingresar al Carmelo. Incluso ya se formalizaba su ingreso. Debido a la situación política y de persecución que se vivía en el país, no pudieron venir de Europa unas religiosas para apoyarla. Con gran dolor y desconsuelo, pero descubriendo que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, al comenzar los primeros minutos del 12 de mayo, narra haber tenido un sueño, donde intuye que la Santísima Virgen le pide fundar una congregación religiosa que se dedique a acoger, cuidar y educar a la niñez huérfana y desamparada. Narrándolo así: en una noche de clara luna, entre las nubes apareció, morena Virgen de Guadalupe que circundaba suave esplendor. Sus dulces ojos entrecerrados, sus labios rojos como el coral, sus manos juntas como azucenas, toda su imagen divina, ideal. No llores, dijo con voz tan dulce, tan apacible como su faz. Tendrás hermanas consoladoras, que tú en mi nombre las fundarás. ¿Cómo es posible, oh madre mía, que brote un lirio de un lodazal? ¿Cómo una pobre, débil criatura ha de fundarlas, flor celestial? Mostró enseguida graciosos niños, en blancas cunas como un panal, en una casa amplia y hermosa, y era un asilo, nido de paz. Había en el centro jardín florido, donde a los niños veía jugar, varias hermanas de blancos velos, negro uniforme, gris delantal. Todos reían, todos gozaban, en dulce ambiente de caridad, lejos del ruido de las ciudades, junto a la selva, templo y hogar. Cuántos emblemas yo comprendía, enajenada de luz y amor. He aquí a tus hijos, me repetía, y entre las nubes desapareció. Noche divina, yo te recuerdo, en mis tinieblas iris de paz, como la estrella de la mañana, como en los mares, faro eternal. El 21 de marzo de 1907 se bendijo la primitiva casa de cuna católica y asilo de la paz con la aprobación del señor obispo don Próspero María Alarcón, y se recibieron 12 niños en honor de la Santísima Virgen. El 19 de julio de 1909, el padre José María Vilaseca, fundador de las Hermanas Josefinas, al saber las grandes dificultades y sacrificios por los que pasaban, le concedió que las Josefinas atendieran a los niños hasta 1912, cosa que hicieron con mucha caridad. El 17 de marzo de 1910 firma las escrituras del predio que le obsequia la señora María Campos, viuda de González Misa, en correspondencia por haberle pintado gratuitamente la carátula del álbum de las firmas que envió a la Santa Sede a nombre de toda la República, pidiendo que se aceptara como dogma de fe la gloriosa asunción de nuestra Madre Inmaculada. El 19 de julio de 1910, la señora Carmen Romero Rubio de Díaz, esposa del presidente, colocó la primera piedra de la casa de cuna. A pesar de los conflictos políticos, se construyó en 2 años bajo la dirección del arquitecto don Luis G. Olvera, según el planito que hizo la fundadora. Para cubrir los gastos semanales, la fundadora se dedicaba a bosquejar y pintar cuadros al óleo, especialmente copias de la imagen de nuestra Madre Inmaculada de Guadalupe, pues deseaba darla a conocer y que fuera glorificada en otros países, propagando así su devoción. Además consiguió material de cantera del Tepeyac para hacer los cimientos. El 16 de diciembre de 1911, Elisa Margarita fue a la Basílica a pedirle a nuestra Madre Inmaculada que por amor a Jesús sacramentado, como coronación a la prueba del 11 de mayo, le concediera que le obsequiaran todas las cosas necesarias para el oratorio del noviciado de las hermanas, pero sin pedírselo a nadie, para tener mayor seguridad de que era la voluntad de Dios, cosa que se cumplió en la siguiente semana. El viernes 1 de marzo de 1912
se reúnen varias señoritas y viudas honorables para hacer ejercicios y discernir su vocación. Una vez tomada la decisión, el día 8 eligieron directora, saliendo electa por unanimidad Elisa Margarita, quien solo aceptó por santa obediencia a su director, quien dispuso que siguiera llevando el mismo nombre porque ya era muy conocida. Suplicó añadirle del Espíritu Santo, para que le concediera las gracias necesarias, sus dones y frutos para saber cumplir la voluntad de Dios. El 15 de marzo de 1912, las fundadoras reciben el hábito en el camarín de Nuestra Señora de los Dolores, en el oratorio San Felipe Neri, presidiendo el padre Troncoso. Y la pía sociedad es reconocida con el nombre de Hermanas del Consuelo, siervas de los niños de cuna abandonados. Ese mismo día, la fundadora, fungiendo como presidenta y maestra de novicias, junto con las primeras novicias, recibieron los niños y la casa de cuna católica Asilo de la Paz. Desde la fundación, eligieron al Corazón Eucarístico de Jesús como patrono principal, pues es el fin, una misión eucarística y consoladora. El 12 de septiembre de 1912, con el permiso del arzobispo Dr. José Mora y del Río, y según la solicitud enviada al vicario de religiosas, licenciado don Pedro Benavides Lira, se realizaron las primeras elecciones para formar el Consejo de la naciente, piadosa Unión del Consuelo, presidida por el padre Troncoso. Ya para entonces la fundadora había elegido el lema: Dios es caridad. El 29 de septiembre de 1912 fue la solemne bendición de la Casa de Cuna Católica, presidida por el Arzobispo de México, acompañado del padre José María Troncoso, superior general de los misioneros josefinos. El 9 de febrero de 1913 estalló la decena trágica. Como la casa estaba inmediata al castillo de Chapultepec, que era la residencia presidencial, corrieron gran peligro por encontrarse en la línea de fuego. Por eso Elisa Margarita colocó escapularios de Nuestra Señora del Carmen en puertas y ventanas e inició un triduo a la Virgen de Lourdes. El 11 de febrero llevó a los niños al oratorio para pedir a Nuestro Señor sacramentado una casa grande y adecuada para trasladarse, un oratorio y capellán para ofrecer diario la comunión y Santa Misa por las necesidades de México, y además que protegiera la casa cuna para poder volver a darle gracias. Gracias recibidas de la Santísima Virgen justo antes de iniciar el bombardeo, salieron de la casa de cuna para hospedarse en la casa de Mieri Pesado, que les prestó doña Esther Pesado, viuda de Villa Urrutia, que era la depositaria. Además, consiguió carros con don Francisco Padilla, en donde el Padre Superior de la Congregación de la Preciosa Sangre llevó 3 copones de sagradas formas que estaban resguardados en la casa cuna: el de la capilla de la Sabatina, el de la casa de ejercicios de los misioneros del Inmaculado Corazón de María y el propio de la casa cuna. En otros carros se movilizaron hermanas, niños, cunas, ropa, alimentos y todo lo necesario. A pesar de que había paro general de tráfico, llegaron felizmente bajo las alas de la Providencia a la casa grande, que se convirtió en un verdadero asilo de paz, y gracias a la divina providencia nada les faltó. El 22 de septiembre de 1915 recibieron los primeros votos las hermanas y hermanitas, como lo dispuso el padre y prelado metropolitano, doctor José Mora y del Río, por conducto del señor canónigo licenciado Samuel Argüelles, quien les dijo: ofrézcanse como víctimas por la paz y actuales necesidades de la Santa Iglesia, en manos de la Santísima Virgen. El 15 de marzo de 1919, Elisa Margarita pronunció sus votos perpetuos, pues su estado de salud se agravó. Ese mismo día se estableció canónicamente la adoración perpetua del Santísimo Sacramento en la casa de cuna, para acompañarlo de día y parte de la noche, con el fin de consolarlo y desagraviarlo, para alcanzar piedad y misericordia. El 12 de octubre de 1921 recibieron carta del padre Troncoso, fechada el 14 de septiembre, que decía: hoy fui recibido en audiencia privada por su santidad Benedicto XV, y me dijo: diga al señor arzobispo que de palabra las apruebo como congregación diocesana.
Pero el 22 de enero de 1922, su santidad parte a la casa del Padre, quedando pendiente la aprobación y en espera de que pasaran las tempestades políticas y la persecución religiosa, ya que nada se podía hacer. El 12 de febrero de 1926, cuando se desbordó la persecución religiosa en la Ciudad de México, Elisa Margarita solicitó la adhesión de su obra a la Asociación Mexicana de la Cruz Roja para gozar de su protección. El 5 de junio de 1935, el arzobispo Pascual Díaz Barreto comunica que las constituciones están aprobadas por el censor y hay que solicitar aprobación a la Santa Sede. Pero antes debe darse la separación de las hermanas que están inconformes con la reforma de las constituciones. Sugiere que se formen dos grupos por tener diferentes ideales en cuanto al carisma y espiritualidad, comunicándoles que a partir de ese día se llamarán Pía Asociación del Consuelo del Sagrado Corazón y Pía Asociación de María Inmaculada del Consuelo. Que libremente decidan. En los últimos años, Elisa Margarita se dedicó a consolidar el espíritu que debía reinar entre sus hijas. Insistía en la práctica de caridad y paciencia para con todos los niños confiados, pero especialmente con los de cuna y enfermos. Motivó a imitar a la Santísima Virgen en el cuidado del Niño Jesús en el portal de Belén, casa y taller de Nazaret. El 6 de agosto de 1943, con grandes fatigas y gozos, transmitiendo su fe, su esperanza, sencillez y gran caridad en la obra encomendada, aquel organismo de roble que nunca se había doblegado ante la enfermedad y dificultades, tuvo que sujetarse a una prueba de muerte. Un cáncer era lo que venía corroyendo su vida y ameritaba una operación de alto riesgo. Elisa Margarita Berruecos del Espíritu Santo, después de una vida de entrega a Dios, a la congregación y a los niños, partió a la casa del Padre para reunirse con su amado el 12 de octubre de 1944, a las 12 horas con 12 minutos, dejando a sus hijas llenas de tristeza y dolor, pero con gran confianza en la infinita misericordia de Dios para continuar la obra. Sus restos se encuentran en la antigua Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México. Providencialmente, el 12 de octubre de 1947, la Pía Asociación del Consuelo del Sagrado Corazón fue canónicamente erigida como congregación religiosa de derecho diocesano por el arzobispo de México, Luis María Martínez, con el nombre de Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. Solo Dios llenará mi corazón. Solo Dios llenará mi corazón. Es Elisa Margarita del Espíritu Santo, incansable abrazo el amor de Dios. Es Elisa Margarita del Espíritu Santo, mujer de caridad. Sin amor no hay sacrificio, sin oración no hay amor, sin sacrificio no hay perseverancia, ser constante, fiel a Dios, es la rosa encendida, la virtud en caridad, un modelo de obediencia, la Virgen del Tepeyac.